Este día la palabra nos la va a compartir Humberto, y yo quiero que le demos un fuerte aplauso por lo que el Señor ha puesto en su corazón, esta carga por nuestros jóvenes. Y a veces es imponente estar aquí enfrente, así que quiero que le ayudemos y que usted sea bien responsivo y que usted no ponga esa cara que tiene ahorita, póngala más alegre, más buena onda. Y vamos a recibir la palabra de parte del Señor a través de Humberto. Vamos a darle un fuerte aplauso. La verdad es que sí es muy imponente, no puedo decirles que no, estoy muy nervioso, no dormí como 3 horas, entonces estoy así, tengo 24 horas con el estómago así, hecho un nudo, así, ni cenar pude, ni desayunar, ni nada, pero sé que Dios nos va a hablar el día de hoy, así que, ¿qué les parece si me ayudan a comenzar orando? Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, por esta reunión, por esta iglesia, Señor. Gracias porque tú nos tienes aquí con un propósito, Señor. Gracias porque tú nos has escogido, Señor. Nos has perdonado, nos has redimido, Señor. Y estamos aquí esta mañana como hijos tuyos, Señor. Y Padre, esta mañana queremos oír tu voz, Señor. Queremos escucharte, Señor. Háblanos a través de la palabra, Señor. Que el día de hoy sea tu voz, Señor. Seas tú hablando, Señor, a través de mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de ayer que me enteré que iba a compartir, estaba platicando con el pastor Enrique. Y pues le marqué muy nervioso, ¿no? Y le dije, oiga, pues, ¿de qué predico? ¿Qué comparto? ¿No? Dígame algo. Y el pastor solo se rió y me dijo, lo que tú quieras. Y yo, no me diga eso, dígame. O sea, yo quería como que me dijera, ¿no? Exactamente, que él me dijera ABC de qué compartir el día de hoy. Y llegué en la tarde a mi casa y estoy estacionado afuera en mi cochera, en el carro, y estoy pensando, ¿no? Y lo primero que viene a mi mente son un montón de cosas en las que soy bueno, ¿no? Y sí, leí tal libro, sí, hice esta cosa, sí, sirvo en varios ministerios. Y de repente me doy cuenta de que todo lo que se me está viniendo son mis esfuerzos y mis méritos. Y de repente me doy cuenta que tengo mi currículum. No es muy bueno, pero según yo sí, ¿verdad? Según yo, no, sí, ya sé, aquí, allá. Y de repente en medio de todo eso me acuerdo de un pasaje que leímos esta semana, que vamos a ver un poquito más adelante, que está en Gálatas. Y de repente me quedo helado y digo, es que no tengo nada. ¿Qué le puedo ofrecer a la iglesia? ¿Qué puedo venir a traerles de mi intelecto? Pues no va a cambiar nada. Si es algo superficial, pues no va a pasar nada. Digo, puedes agarrar el micrófono y hablar un montón y fluido, y de repente me doy cuenta que no tengo nada. Y dije, ¿qué voy a hacer? No tengo nada. Pero me di cuenta de algo mientras estaba pensando en todo esto. Y es que lo primero que mi mente trató de buscar fue mis méritos. Fue lo que yo he hecho, es lo que yo puedo hacer en mi persona para alcanzar justicia, para aparentemente verme bien y ser un líder. Y me llamó mucho la atención porque nuestra mente y nuestra naturaleza humana, a lo primero a lo que quiere apelar siempre es a lo que yo puedo lograr para alcanzar la aprobación de Dios. Y eso fue lo primero que me di cuenta, y me detuve y dije, ¿estoy mal? Estoy tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de mi esfuerzo, por medio de lo que yo hago. Y me encontré con un par de pasajes. El primero está en Mateo 19. Y esta es la historia del joven rico con Jesús. Y lo que me hizo ver así en los primeros 2 versículos es esto que les estoy diciendo. Dice Mateo 19, verso 16. Dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Y aquí en la primera pregunta que el joven rico le hace a Jesús, pone en evidencia nuestra naturaleza humana. Está el joven acercándose a Jesús, y en lugar de llegar de otra manera, su primer actitud, su primer pregunta es: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué méritos puedo lograr? ¿Qué obras? ¿Qué acciones? ¿Qué puedo hacer
para alcanzar la vida eterna. Y continúo con la lectura. Dice, el versículo 17 dice: ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20 dice: he obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Y aquí me vuelvo a detener. Está teniendo esta conversación con Jesús y le pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice: tienes que hacer lo que tú quieres, es escuchar reglas o leyes, ahí te van. Y el joven rico, que yo creo que nos da una recia a todos nosotros, voltea con Jesús y dice: todo eso ya lo hice, ¿qué más puedo hacer? Me llama mucho la atención, la insistencia que tiene el joven de estar buscando qué hacer. No buscó rendir su vida, no le buscó cuál es tu voluntad, no buscó, Señor, quiero seguirte, no llegó, ¿qué hago? Y nuestra naturaleza a eso apela siempre. Muchas veces lo que nosotros queremos es que Jesús o que Dios nos diga A, B, C. Esta es la fórmula, este es el plan, tienes que hacer esto, tienes que ir a la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Y nosotros estamos bien clavados tratando de seguir el A, B y C. Y en medio de todo eso perdemos de vista el objetivo y perdemos de vista nuestra relación con Él, y se nos olvida que esto se trata de una relación personal, íntima con Él, porque lo que nosotros estamos buscando son reglas, son cosas que hacer, es como una lista en la que tú quieres ir tachando: sí, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, me porto bien, sí, ya di mi diezmo, sí, fui en el domingo, sí, fui al grupo. Y Jesús le responde, le dice el versículo 21, dice: si deseas ser perfecto. Y aquí la palabra perfecto significa completo. Le dice: si tú quieres estar completo, pleno, le dice: anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Se fijaron la diferencia en las preguntas? Los discípulos dijeron: entonces, ¿quién va a ser salvo? Y Jesús no volteó con sus discípulos y les dijo: tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Les dijo: no, Dios es el que hace la obra. Él es el que actúa. Es a través de Él que nosotros podemos acercarnos. Es por su gracia, ese favor inmerecido, que tú y yo podemos tener acceso delante de Dios, que tú y yo podemos ser salvos, que podemos tener vida eterna. No es a través de nuestras obras. Y muchas veces nos clavamos tratando de hacer cosas, y son cosas buenas. O sea, no es así como que estás pensando hacer cosas malas para acercarte a Dios. No, en una buena intención estás buscando acercarte a Dios. Pero algo pasó con los Gálatas referente a este tema, y quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 3. Y lo que sucede es que nuestra naturaleza humana está buscando hacer obras, está buscando que nuestros méritos nos aprueben delante de Dios, está buscando yo ganarme el favor de Dios haciendo cosas. Esa es nuestra naturaleza. Y ven lo que sucede. Gálatas 3, voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice: hay Gálatas
tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles unas preguntas. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su vida nueva en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Otra vez encontramos la palabra perfecto. Jesús voltea con el joven rico y le dice: ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ser completo? ¿Quieres tenerlo todo? Entonces vende todas tus cosas, dáselo a los pobres y luego vienes y me sigues. Y aquí con los Gálatas Pablo les dice lo mismo. Pablo les dice: después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y el tono de Pablo es serio, ¿no? O sea, yo estoy leyendo Gálatas en estas 2 semanas que estuvimos leyéndolo y desde el principio dije: caray, Pablo está enojado, ¿verdad? Y mi primera reacción fue decir: no, nosotros no estamos tan mal, los parralenses, ahí la llevamos, o sea, no, todavía no viene nadie a decirnos tontos ni nada, entonces vamos bien, vamos bien. Pero me detuve a pensar en que esta carta y todas las cartas son advertencias para nosotros. Y es que nosotros tenemos que analizar y revisar y a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, a la luz de lo que dice aquí, cómo está funcionando nuestra vida. Y Pablo voltea y les dice: ¿por qué? ¿Por qué están tratando de ganarse la aprobación de Dios con su propio esfuerzo? La Biblia dice en Isaías 64, dice, voy a leer un pedacito nada más, dice: cuando nosotros mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Nuestros actos de justicia, nuestras buenas obras, lo que nosotros podemos hacer a la luz de Cristo y a la luz de la salvación y a la luz de la cruz, no es nada, son trapos sucios. Y aún así nosotros queremos jactarnos en nuestras buenas obras. Queremos jactarnos en que: sí, fui el domingo a la iglesia, sí, hice esto, sí, ya soy buena persona, sí, ya dejé de tomar, ya dejé de hacer esto, ya dejé de hacer aquello, ¿verdad? Ya no digo malas palabras, ya no hago esto, ya no hago aquello, y con eso ya tengo el favor de Dios, ya, listo, me está yendo bien. Y esa clase de personas que hacen eso, y ahora les estoy diciendo esto porque yo estoy en ese lugar, he estado en ese lugar, en el que yo trato de buscar la aprobación de Dios por mis acciones. Y trato de tener una relación con Él, no en base a la palabra, sino en base a lo bueno que yo puedo hacer, porque soy bueno en muchas cosas. Y trato de presentarme diciendo: sí, yo soy bueno en esto, soy bueno en aquello, y sí, hago un montón de cosas en la iglesia, o sea, prácticamente aquí vivo, entonces ya listo, ya me gané el favor de Dios. Y Pablo nos advierte aquí y nos dice: nuestras buenas acciones, nuestros actos de justicia son como trapos sucios delante de Dios. Y eso tiene que hacernos a nosotros detenernos un poquito y decir: ¿en dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy tratando de acercarme a Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Romanos 4, versículo 4 dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Dice: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Tú y yo no podemos ser declarados justos siendo las mejores personas de este mundo. Y no lo somos. Todos conocemos una persona que es mejor que nosotros y no es cristiano. Y todas nuestras buenas acciones y todos nuestros buenos méritos y todas nuestras buenas obras, nada de eso nos puede acercar a Dios. La gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios.
no es por lo que haces, es por la confianza que nosotros hemos puesto en la cruz de Jesús, en su sacrificio. Es esa fe la que nos permite este acceso, no lo bueno que soy, no lo que hago o lo que he dejado de hacer. Es esa fe puesta en el Hijo de Dios la que nos puede salvar. Voy a seguir avanzando un poquito. Gálatas capítulo 4. Hoy vamos a ver todo el Selah, así que si se atrasaron esta semana, ahí van a poder ir respondiendo. Así me voy a ir con todos los capítulos. No se crean, pero en la tarde se pueden poner al corriente en el Selah. Pero bueno, Gálatas capítulo 4, versículo 8. Dice: antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Continúo leyendo, versículo 11 dice: temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. La pregunta que está en el versículo 9 me llamó mucho la atención, la subrayé con 4 colores diferentes. Dice: ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Cuáles son esos principios espirituales de este mundo? Que nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Eso es lo que hemos aprendido toda nuestra vida, que para nosotros agradar a Dios, ganarnos su favor, para nosotros caerle bien, para llegar al cielo, tenemos que hacer buenas acciones. Y Pablo aquí les dice: ¿por qué quieren retroceder? Todos nosotros ya salimos de esa forma de pensar. Antes pensábamos así. Antes pensábamos que teníamos que hacer buenas acciones, que teníamos que portarnos bien, que teníamos que cumplir con ciertos requisitos para agradar a Dios. Pero les dice: pero ustedes ya no están allá. Ustedes ya creyeron en Dios. ¿Por qué quieren retroceder? ¿Por qué quieren volverse a convertir esclavos de la forma de pensar del sistema religioso de este mundo? Fuerte pregunta que nos tiene que hacer pensar a cada uno de nosotros en ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se nos vuelven a meter las ideas en la cabeza de que tengo que hacer cosas para agradar a Dios? Ahora, una de las cosas que vemos aquí es que esa manera de pensar esclaviza. Porque Pablo dice que en el momento en el que tú retrocedes a tratar de agradar a Dios por medio de tus buenas acciones, te estás volviendo otra vez esclavo. Y Pablo dice: ustedes, al tratar de agradar a Dios, van a volver a ser esclavos de esa vieja naturaleza de la que eran esclavos antes de conocer a Cristo. Y concluye ese pasaje diciendo: vivan en libertad, sean como yo, libre de esas cosas. Y me paso a Gálatas capítulo 5. Antes de comenzar a leer el capítulo 5, una vida basada en méritos personales es una vida de esclavitud. Una vida basada en nuestras buenas acciones es una vida de esclavitud. Vean lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Se los repito:
Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Voy a pausar ahí tantito. Fuerte. O sea, Pablo no se contuvo. Pablo les está diciendo, volver a tratar de cumplir con buenas acciones, volver a tratar de estar esclavo de lo que ya éramos antes, lo único que significa es que ya perdiste a Cristo y que has caído de su gracia. No, si ustedes, a mí me hizo detenerme este pasaje y verme tantito y evaluarme, fue como una radiografía y dije, caray. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder a Cristo. Lo único bueno que tengo es Jesús. Lo único bueno que he logrado en esta vida no es algo que yo hice, es algo que Jesús hizo hace más de 2000 años al morir por mí en la cruz. Eso es lo único bueno que yo tengo. Imagínate tratar de volver a ser esclavo y perder lo único bueno que tengo. No, gracias, yo quiero vivir bajo su gracia. Yo no quiero vivir en la esclavitud, en la trampa de estar tratando de cumplir con requisitos y hacer cosas para quedar bien, para caer bien, para que Dios me apruebe, para irme al cielo haciendo cosas buenas, pero con una relación fría lejos de Dios. Yo quiero a Cristo. Y vean lo que continúa diciendo. Dice, sin embargo, está padre cuando hay un pero o un sin embargo y hay una coma y no es el punto final, porque si ese versículo hubiera sido el punto final, pues valimos todos. Pero vean, versículo 5 dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar circuncidado o no. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Voy a parar ahí antes del versículo 7. Pablo voltea y dice, lo que importa aquí, la forma en la que tú eres justificado, la forma en la que nosotros recibimos justicia, no es tratando de hacer nosotros nuestra propia justicia, es poniendo nuestra fe en Jesús. Y yo creo que por eso choca con nuestra mente humana, porque es ilógico. Es ilógico que sea gratis, es demasiado bueno para ser real. O sea, no tengo que hacer nada. No, pero es que debe haber algo que tenga que hacer yo, ¿no? Para merecerme ese amor de Dios. Debe haber algo que tenga que hacer yo para alcanzar el perdón de Jesús, ¿no? Debe haber algo. Y Pablo voltea aquí y dice, no. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Pablo voltea y dice, pon tu fe en Jesús. Ok, ¿y cuánto me va a costar eso? ¿A quién le tengo que pagar? ¿O qué tengo que trabajar? ¿Tengo que irme de misionero? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y nada. Tienes que poner tu confianza en Jesús. Y yo creo que por eso para nuestra mente es tan difícil entender y captar y vivir de esta manera, porque queremos hacer algo, es que es ilógico. Y sí, el evangelio es muy ilógico, o sea, el evangelio no lo podemos comprender, porque el amor de Dios no se puede comprender, porque va muchísimo más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad de comprensión, porque un Dios justo, perfecto, sin mancha, se hizo hombre para venir y morir por nosotros, que somos una bola de pecadores. Es ilógico. Y a mí me exige como que mi carne, ¿no? Mi naturaleza me dice, no, es que tienes que hacer algo, porque pues ¿cómo que no? Jesús ya lo hizo, Jesús ya dio su vida, Jesús ya murió, Él ya derramó su sangre, Él ya nos compró, Él ya nos perdonó, Él ya nos redimió, ya no hay nada que nosotros podamos hacer, Él ya lo hizo todo. Vean lo que dice, pero vean lo que pasa aquí con los Gálatas. Ok, voy a seguir. Dice, versículo 7.
Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Entonces, esta advertencia de Pablo aquí en la iglesia nos dice que todos los de Gálatas arrancaron bien. Sonó el silbato y ¡fum! Todos arrancaron la carrera de la fe, corriendo a buen ritmo, llevaban buena velocidad, parecía que iban a llegar completos a la meta. Y la mayoría de nosotros, todos los que estamos aquí, yo creo que así arrancamos nuestra carrera y fue como ¡fum! Estás enamorado de Jesús y quieres conocerlo más y estás leyendo tu Biblia y estás orando y pasas tiempo adorando a Jesús en tu cuarto y tienes una relación íntima con Él y vas corriendo, vas bien. Y de repente te desvías. Y piensas que tu tiempo con Dios personal en las mañanas no es suficiente, no te alcanza para conocer a Jesús. Y piensas que puedes empezar a sustituir ese tiempo en la palabra y en la oración haciendo buenas obras. Y es como un sedante, ¿no? Es como te hace sentir bien hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque hay días, y lo digo por experiencia, que leo la Biblia y que siento como que Dios no me habla y es como, ya leí, ¿por qué no escucho, Señor? ¿Por qué no te escucho? Y requiere así de que hable con Él y le pregunte y le diga, Señor, háblame. Y hay veces en las que, no sé si alguna vez les ha pasado, yo creo que sí, que te sientes como en el desierto, que sientes como que Dios no habló ese día. Y nuestro engaño en la mente es decir, ok, no me habló Dios, pero si hago una buena obra hoy, me voy a ganar su favor y mañana sí me va a hablar. Y comienzas a hacer buenas obras y comienzas a sustituir tu relación personal con Dios con portarte bien. Y tu relación con Dios empieza a enfriar. Y cada vez lees menos la Biblia y cada vez oras menos. Y la única vez en el año que ayunaste fue en enero, porque hubo 21 días de ayuno aquí en la iglesia. Y tu relación con Dios se va perdiendo, se va desconectando. Dejas de vivir en el espíritu y empiezas a vivir en la carne. Y Pablo les pregunta, ¿quién les impidió seguir la verdad? Arrancaron muy bien la carrera, iban bien, llevaban buen tiempo, van bien, corren bien, van bien. No nos dejemos engañar por el diablo, tratando de sustituir nuestros tiempos con Dios, nuestra lectura de la palabra, lo que dice la Escritura, nuestro tiempo orando, con buenas acciones. Porque eso nos vuelve a esclavizar a nuestra vida pasada. En la versión del mensaje, aquí mismo en Gálatas 5, versículo 6 me parece, no lo noté. Dice, cuando intentas vivir por tus propios planes y crear tu propia religión, te separas de Cristo y caes de su gracia. Cuando intentas hacer de lo que Jesús dice y enseña en la Biblia tu propia religión y, sí, no, buenas acciones aquí, mi esfuerzo acá y mi tiempo de oración, pues martes y jueves a las 6:30 de la mañana por Zoom. Cuando intentas hacer eso, te separas de Cristo. Ahora vamos a saltear un par de pasajes. Me voy a ir a Gálatas 5:13. Y dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. La segunda vez que Pablo menciona esto en el pasaje. Un par de versículos atrás, Pablo dice la fe que los lleva al amor unos a otros. Y aquí vuelve a repetirlo, utilicen su libertad para servirse unos a otros por amor. Ese versículo 14, pues toda la ley
puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Versículo 16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Continúa leyendo y ahorita digo. Dice: y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Voy a detenerme tantito aquí, porque Pablo viene regañándolos por tratar de volver a la ley, por tratar de volver a cumplir reglas y normas y conductas para acercarse a Dios, para buscar el favor de Dios. Pero Pablo empieza a llegar al desenlace y empieza a decirnos que ese tipo de conducta te lleva a vivir bajo tu naturaleza pecaminosa. Y dentro de nosotros hay un conflicto, porque aquí nada más hay dos opciones: naturaleza pecaminosa o vivir en el Espíritu. O vives en la carne o vives en el Espíritu. Y Pablo nos está diciendo que esto está constantemente luchando. Y Pablo voltea con ellos y les dice: déjense guiar por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu los guía y los lleva, ya la armaron, o sea, no vas a poder seguir corriendo esta carrera como al principio. Vean lo que sucede. Dice, versículo 19, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y me detengo tantito aquí, porque yo pensaba que mis buenas intenciones y que el buscar hacer buenas obras y que el buscar portarme bien para ganarme el favor de Dios me iba a llevar a cosas buenas. Pero estoy leyendo este pasaje y me estoy dando cuenta que mis buenas intenciones, por más buenas que sean, terminan desviándose de Cristo, y sin Cristo, tarde o temprano terminas aquí, en toda esta lista de pecados. Y tú puedes decir: no, pues mis intenciones eran buenas, yo seguía yendo a la iglesia, yo sigo haciendo cosas. Sí, pero cuando te separas de Cristo, cuando caes de su gracia, cuando no te dejas guiar por su Espíritu, entonces el resultado de tus buenas obras y tus buenas acciones y las cosas chidas que puedes hacer a favor de otras personas y todo lo que tú estás haciendo para tratar de ganarte el favor de Dios, te va a conducir a vivir en la carne. Y la vida de la carne se ve reflejada con esto que acabamos de leer: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición, discordia, división, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y lo que termina diciendo aquí Pablo en este pasaje es que cualquier persona que haya vuelto a esa forma de vivir no va a entrar al reino de los cielos. Fuerte. Gracias a Dios ese no es el punto final. Vamos a seguir leyendo, ¿ok? Gálatas 5:22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros.
Entonces, la pregunta, ¿cómo le hago para vivir en el Espíritu? Porque no creo que ninguno de nosotros quiera caer en la lista de pecados que se acaba de mencionar, que es el resultado de estar en la naturaleza carnal. Yo creo que todos aquí, si estamos un domingo en la mañana en la iglesia, estamos buscando a Dios y queremos dar el fruto del Espíritu Santo. Entonces la pregunta a la que llegamos es, ¿cómo le hago? Y luego en nuestras mentes, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No, otra vez tratas de caer en las buenas acciones y no se trata de eso. ¿Qué dijo Pablo? Pongan su fe en Jesús. Número 1, nuestra confianza tiene que estar bien puesta en Jesús, en su sacrificio y en lo que Él hizo. Algo que he escuchado al pastor Enrique decir un montón de veces, muy seguido, es que él cada día se tiene que levantar y tiene que decirle: Señor, ayúdame. Y tienes que recordar a Jesús y su cruz y su sacrificio y volver a decidir y volver a poner tu confianza en Él. La razón por la que empezamos a hacer obras y empezamos a tratar de que nuestras acciones y nuestros hechos sean los que nos justifiquen delante de Dios, la razón por la que hacemos eso es porque no confiamos en Jesús. Es porque hay desconfianza y creemos que no es suficiente. Digo, suena bien como una herejía, porque es una herejía, pero pensamos que no es suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, como que yo tengo que aportarle algo a lo que Jesús hizo, tengo que aportarle algo a la Biblia, cuando no es así. Pablo voltea aquí y les dice: pongan su fe en Jesús. Ese es el número 1. Número 2. No lo iba a numerar, pero pues ya empecé a decir números, ni modo. Tiene que ver con tu relación con Jesús. Una vida en el Espíritu no se da en automático. Tú tienes que buscar relacionarte con Él. Y es por eso que hacemos el A. Es por eso que tomamos un tiempo en la semana, en el día, y leemos una porción de la Escritura y buscamos que Dios nos hable, porque cuando tú estás buscando esa conexión con la palabra y oras delante de Él, eso te conecta al Espíritu. Nuestra relación con Dios no la podemos cambiar. No podemos dejarnos engañar por buenas acciones, está más chido que nuestra relación con Dios. No, tu relación con Dios es importante. En lo personal, algo que me ayuda mucho es escribir. Agarra versículos de la Biblia y escríbelos. Eso te ayuda a conectarte con el Espíritu. Continúo, voy a saltearme muchos versículos y con esto voy a ir cerrando. Acompáñenme a Gálatas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14. Dice, está aquí hablando Pablo, dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos circuncidados o no,
Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Pablo cierra esta carta diciendo: no me voy a jactar de mis buenas acciones. No voy a decir, así yo soy chiquitihuao. Pablo voltea y dice que lo único de lo que nosotros nos jactemos en nuestra vida, lo único que nosotros presumamos es la cruz de Jesús y su sacrificio. Eso es lo único que tenemos a nuestro favor. Eso es lo único bueno que hay en cada uno de los que estamos aquí. Nuestras buenas obras son trapos sucios delante de Dios. Pero su cruz, su sacrificio, su sangre derramada por nosotros, eso es lo único de valor que tenemos tú y yo. Y esta mañana, esto es lo que quería recordarnos a todos como iglesia: que nuestra mirada esté puesta en Jesús, que nuestros ojos estén puestos en la eternidad. Esto se va a acabar, todo esto es temporal. Que nuestros ojos vean a Jesús y que nuestra vida sea un reflejo de su gloria, que sea un reflejo de Él, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Que lo único de lo que nos jactemos sea de Cristo y sea de la cruz de Jesús, no de nuestras buenas acciones, no de llegar con otros y decir: no, sí, mira, pórtate bien, ven a la iglesia y pórtate bien y ya con eso. No queremos presumir eso. Lo que queremos presumir es que Cristo un día cambió nuestras vidas. Él un día nos perdonó, nos lavó, nos dio una nueva esperanza, una nueva vida, la oportunidad de una vida eterna. Y eso es lo único que tengo para presumir. Ayer que estaba pensando en todo esto, regreso con la pregunta del principio: ¿qué tienes? Mi respuesta fue: Señor, no tengo nada. ¿Qué le voy a decir a la iglesia mañana? Y en medio de que mi respuesta fue nada, Él me dijo: en Jesús lo tienes todo. En su sacrificio lo tienes todo. Y eso es por lo que nosotros tenemos que vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciarle al mundo. Así que quisiera orar esta mañana. A lo mejor no te habías dado cuenta de buscar tus buenas acciones y que estabas buscando un esfuerzo personal para buscar la aprobación de Dios. Pero esta mañana podemos orar y podemos volver a poner nuestra confianza en Jesús y podemos volver a creer en Él, en su sacrificio, en la cruz. Padre, aquí estamos esta mañana, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por esas veces que hemos tratado de regresar, Señor, a hacer cosas para ganarnos tu favor, Señor. Todas esas veces que hemos tratado nosotros de agregarle a la Biblia con nuestras buenas intenciones, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por quitar nuestros ojos del sacrificio de Jesús y ponerlos en cosas temporales, terrenales, que se van a acabar, Señor. Padre, esta mañana queremos poner nuestra mirada en ti, Señor. Queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Nuestra fe puesta en el Hijo de Dios, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a correr esta carrera, Señor, como al principio.
enamorados de ti, Señor, persiguiéndote a ti, Señor, buscándote en la noche y en la mañana, orando, leyendo nuestras Biblias, Señor. Padre, yo te pido que vuelva ese mismo amor profundo a cada uno de nosotros, Señor. Padre, que toda la desconfianza que pueda haber, Señor, en medio de tu iglesia se quite, Señor, y que nuestra fe y nuestra confianza estén firmes en el sacrificio que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Queremos vivir vidas que te agradan a ti, Señor, y que la única cosa de la que nos jactemos sea de Jesucristo y de su cruz y del sacrificio que Él hizo por nosotros. Quiero pedirles esta mañana, si cierran sus ojos un momento. Tal vez tú nunca en tu vida has puesto tu fe en Jesús. Tal vez toda tu vida has estado siguiendo reglas, has estado tratando de portarte bien, has estado tratando de ganarte la aprobación de Dios por lo que haces. Pero esta mañana es la oportunidad de que tú puedas poner tu fe en Jesús. Como lo mencioné en medio de la enseñanza, es ilógico tanto amor. Que Dios nos haya amado de tal manera que haya dado a su Hijo para que Él viniera y muriera por nuestros pecados es ilógico. Y es un amor que no nos merecíamos, es un amor que no nos merecemos, pero es un amor que está a tu alcance el día de hoy, porque Jesús ya lo hizo todo y tú no tienes que hacer nada, simplemente recibirlo, simplemente poner tu fe en Él. Quisiera hacer una oración esta mañana y quisiera preguntarte si esta mañana tú quisieras poner tu fe en Jesús, si tú quisieras hacer esta oración conmigo y decirle: Señor, quiero poner mi confianza en ti, quiero seguirte a ti, yo quiero que tú perdones mis pecados, que tú me laves el día de hoy. Y así, con sus ojos cerrados, quiero pedirte que si ese eres tú, que me lo indiques con tu mano levantada. Veo su mano, veo sus manos, veo su mano y sus manos ahí atrás también. Pueden bajar sus manos. Y quiero que hagamos una oración esta mañana con sus ojos cerrados. Si la iglesia, si nos puede apoyar y decirle: Señor Jesús, el día de hoy pongo mi confianza en ti. Yo creo que tú eres el Señor y Salvador de mi vida y yo quiero seguirte, Señor. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi pasado, Señor. Pido que tu sangre me lave el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.